Hola chicos, chicas, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a tener la sesión que corresponde al día de hoy y de acuerdo a nuestra planeación nos toca revisar lo que es manipulación de materiales, hablando y enfocándonos un poquito más a lo que son los equipos o instrumentos utilizados para pesar, ¿sale? Vamos a empezar como en general. Para empezar, ¿qué es un instrumento de medición? Un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. Vamos a observar el video, pero vamos a ir haciendo conceptos importantes. Bueno, como les comentaba, en los instrumentos de medición tenemos diferentes tipos. Ahorita nos vamos a enfocar justamente en los de masa. Dice, los instrumentos de medición son el medio por el que se hace esta conversión. Las características importantes de un instrumento de medida son la precisión y la sensibilidad. ¿Okay? Para medir masa, como les comentaba, para medir masa, le voy a parar aquí tantito. Nos vamos a enfocar justamente en estos instrumentos de medición. Hay muchos tipos de instrumentos de medición, como el que nos sirve para medir, por ejemplo, tiempo, presión, en este caso masa. Hay diferentes instrumentos de medición, pero hoy nada más quiero que nos enfoquemos como tal en los que son especialmente para masa. Y bueno, de acuerdo a lo que nos están explicando, nos están mostrando en el video, tenemos por lo menos tres diferentes, que es la balanza, la báscula y el espectrómetro de masa. ¿Qué es cada uno de ellos? Adelante ahorita les van a presentar unas imágenes de qué se trata cada uno de estos. Por ejemplo, las balanzas, estos son los tipos de balanzas que existen. Las básculas, podemos observar acá cuáles son. Y este es un espectrómetro de masa, ¿sale? Pero justamente para reforzar esta información y realmente veamos toda esta importancia, vamos a ir definiendo cada uno de ellos ya por separado. ¿Por qué es tan importante que nosotros conozcamos los instrumentos de medición, en este caso de masa? Porque de hecho ya ustedes los manejan de hecho como tal en el laboratorio. Entonces, acá lo importante es que ustedes sepan realmente cuál es su función y que sepan diferenciar entre los diferentes tipos que tenemos justamente solo para medir masa. El primer ejemplo que tenemos como tal son la balanza, que es un instrumento de medición que se utiliza tanto en laboratorios, fábricas, producción, etc. Las características fundamentales son su precisión, la versatilidad y la sensibilidad, entendiéndose por la primera la exactitud con que el aparato puede registrar el peso del objeto pesado, y por lo segundo la capacidad de repetir el mismo resultado siempre que se está pensando el mismo elemento el mismo elemento a través del tiempo, ¿sale? De acuerdo a eso tenemos diferentes tipos de balanzas. Por ejemplo, esta es la que hace un poquito más de referencia al hablar como tal de balanza, ¿sale? Esta es conocida como la balanza clásica o de platillos, es la misma que, es un signo zodiacal, están formadas por un eje grande, cruzado por dos brazos, con dos platos colgando de sus extremos y con una aguja que marca la igualdad entre los pesos. Lo que hace es colocar una serie de pesas con un peso conocido y en el otro coloca el objeto que se precisa medir. De esta forma, cuando se alcanza el equilibrio entre ambos, significará que pesan lo mismo. Y como se sabe el valor de las pesas, automáticamente se deduce el del objeto en cuestión. También tenemos, por ejemplo, una balanza romana, que sería de este tipo. Cuenta también con dos brazos, como la de platillos. La diferencia está en que estos no poseen el mismo largo, sino que son muy desiguales entre sí. Serían estas dos, ¿sale? A pesar de esto, el equilibrio entre los platillos se establece por medio de un sistema de contrapeso. Funciona de la misma manera que la báscula clásica o de platillos, ¿sale? También tenemos la balanza, que es la que podemos observar acá, tiene el mismo fundamento
la balanza de resorte y balanza colgante, que podría ser de este tipo, la balanza de pesa deslizante, dispone de dos masas conocidas que se pueden desplazar sobre escalas, una con una graduación macro y la otra con una graduación micro. Al colocar una sustancia de masa desconocida sobre la bandeja, se determina su peso deslizando las masas sobre las escalas mencionadas hasta que se obtenga la posición de equilibrio. En dicho momento se toma la lectura sumando las cantidades indicadas, las que nos van a marcar acá, ¿sale? Tenemos también una balanza de cocina, las balanzas como tal de laboratorio y que de hecho van a reconocer algunas que vamos a ver como tal. Está la de balanza de Moore, la balanza granataria. De hecho, ustedes pueden reconocer cuál es el fundamento tal cual de este tipo de balanza porque ya la han utilizado, ya saben cómo funciona. Son otro tipo de balanzas de precisión. Estas son de precisión tan fina que pueden pesar la masa de los gases, suelen tener capacidades de 2 a 2.5 kilogramos y medir con una precisión de hasta 0.1 o 0.01 gramos. Eso de acuerdo a cómo le vamos moviendo en las partes de adelante o de atrás, ¿sale? También tenemos las balanzas analíticas, que bueno, estas son más precisas todavía, miden, vean cuántos ceros después del punto en gramos, entonces es súper precisa y puede medir cantidades realmente pequeñas. No podemos como tal meter acá para pesar 1 kilogramo porque se descalibra y bueno, no es la adecuada tal cual para pesar grandes masas, ¿sale? Eso tal cual es una balanza. Ahora, ¿cuál es la diferencia tal cual con una báscula? De hecho, ustedes si se ponen a buscar en internet, les van a decir que la balanza y la báscula es prácticamente lo mismo. Y es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Les voy a leer acá para que lo podamos entender y voy a resaltar esta parte que les comento de que cuál es la diferencia principal. Dice, una báscula es un elemento que se ubica dentro de las herramientas de medición, ya que su función principal es arrojar el peso de distintos objetos. También son conocidas como balanzas, lo que les comentaba que luego no se sabe diferenciar bien entre estos dos instrumentos de medición. Sin embargo, hay un factor de suma importancia que las diferencia. Una báscula es empleada para calcular el peso de cuerpos y masas de grandes pesos y proporciones, mientras que la balanza, que fue la que revisamos ahorita, está especialmente diseñada para calcular el peso de cuerpos de proporciones más reducidas, ¿sale? Y bueno, podemos ir observando acá cómo son las básculas. De hecho, tenemos una báscula, esta sí la pueden conocer fácilmente, es justamente donde nos pesan cuando vamos al doctor. Que siempre va a tener un contrapeso que realmente va a ser el que nos va a dictar tal cual la masa que tenemos en el cuerpo. De ahí báscula con muelle elástico. Reemplazaron casi en su totalidad a las básculas de contrapeso y esto se debe a que su sistema de pesaje basado en un muelle elástico que soporta la deformación producida por la gravedad es más práctico, ¿sale? Entonces, ¿qué se hace? Se coloca en esta parte el objeto a pesar y acá nos va a dar tal cual el peso la masa del objeto que estemos pesando, ¿sale? También tenemos las básculas electrónicas. Funcionan gracias a unas celdas de carga cuya función es la de ser sensores. Las mismas están fabricadas en metal capaz de soportar el peso, ¿sale? Entonces cuentan con una pantalla que arroja el resultado buscado. De hecho, se parece mucho a la balanza granataria que revisábamos acá. Balanza, perdón, analítica. Se parece muchísimo, si se dan cuenta cuál es la diferencia, pues en que esta báscula tal cual la puede medir cantidades un poco más grande a comparación de la balanza analítica, ¿sale? Entonces vamos viendo cuáles son las diferencias principales porque de eso se va a basar como tal el producto de esta clase. Y por último tenemos tal cual un espectrómetro de masa. Este es un dispositivo que se emplea para separar iones dentro de una muestra que poseen distinta relación carga-masa.
La mezcla puede estar constituida por distintos isótopos de una misma sustancia o bien por distintos elementos químicos. Existen diferentes modelos de espectrómetros y en esta podemos representar un esquema de su principio de funcionamiento. Tenemos acá la muestra, pasa en un cañón de electrones, una placa aceleradora, de ahí pasa por un imán, iones más pesados, pantalla, iones más ligeros. Ok, ¿qué es lo que hace como tal este espectrómetro? Lo que hace es analizar tal cual los componentes de lo que tengamos como tal en masa, ¿sale? ¿Cómo realmente se ve un espectrómetro de masa de este tipo? ¿Sale? Es un equipo más sofisticado, obviamente porque pues mide cantidades de masa muy pequeñitas. Imagínense, cada uno de los elementos lo estaría pesando y pasa esta parte de también separar lo que pasaría tal vez en una mezcla. Lo que hace es separar y medir exactamente cuánta masa de cada uno de sus elementos es la que tiene. Entonces, esto tal cual es la base para que ustedes vayan entendiendo las diferencias que existen entre, por ejemplo, una balanza, una báscula y en todo caso un espectrómetro de masa, ¿sale? Ojo, aquí siempre hay que ser precisos que estamos hablando de un espectrómetro de masa porque existen diferentes espectrómetros. Ok, esto es en general los instrumentos que nosotros vamos a tener de medición como tal de masa. Si se dan cuenta, son instrumentos que seguramente ya conocían por lo menos alguno de ellos y la idea acá es realmente que ustedes sepan diferenciar cuál es su funcionamiento y cuál es la adecuada para llevar a cabo algún proceso. Por ejemplo, ustedes utilizarían una báscula de este tipo. Si van a medir un peso de un alimento, ¿cuál sería la adecuada? Pues igual una balanza, ¿no? Como podría ser de este tipo, ¿sale? O en su caso también podemos ver de este tipo que son un poquito más sencillas, pero las podemos ver hasta luego en las tiendas donde vas y compras algo que tienen que pesar. Pero bueno, por ejemplo, quiero pesar algo mucho más grande, pues sé que puedo elegir mejor una báscula, porque esas sí me van a pesar grandes cantidades de masa. Y bueno, también para decir, puedo pesar como tal la masa de algo tan pequeñito, también se puede con un espectrómetro. Pues bueno, tal cual, chicos, eso sería como tal la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que deben entregar de acuerdo a la información que acabamos de revisar? Tienen que hacer una tabla comparativa de los equipos que acabamos de revisar, ¿sale? En esa tabla comparativa, como su nombre lo dice, pues lo que tienen que realizar es una comparación del funcionamiento de cada uno de estos equipos o instrumentos. Aquí les voy a mostrar rápidamente cómo podrían ustedes generar su tabla, porque después no quiero que me estén preguntando exactamente cómo la van a realizar. Pues es una tabla que tenemos por lo menos 3 tipos de instrumentos. Ahorita les digo porque estoy metiendo 4 celdas. Y bueno, podríamos poner acá